Mari Puconvencionales, Mari Compuché, damos inicio a la sesión del día de hoy de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. En esta jornada vamos a continuar con las audiencias con los invitados que nosotros hemos denominado en el módulo de poderes constituidos. Hoy nos acompaña la presidenta Michelle Bachelet, a quien agradecemos desde ya, ¿cierto?, que se haya dado el tiempo, en su tiempo de descanso, para acoger la invitación que como coordinación y también como comisión le hemos remitido y enviado, ¿cierto?, y que nos esté acompañando hoy día, presidenta, muchas gracias. Es muy relevante también señalar que, bueno, es la única mujer que ha ocupado el cargo de presidente de Chile, así es que también esa mirada es muy necesaria, sobre todo en esta convención donde las mujeres, ¿cierto?, nos hemos empoderado y también hemos llegado para quedarnos. Representamos el 50% de los convencionales, por lo tanto, muchas gracias, presidenta, porque nos esté acompañando en esta jornada. Ricardo. Muchas gracias, Lamien Rosa. Muy buenos días a todos y todas, a los constituyentes, a nuestros secretarios que nos apoyan y especialmente a nuestra invitada, la presidenta Michelle Bachelet. Quería agradecerle su presencia, por acompañarnos. Quería saludar también a las cientos de personas que nos están acompañando ahora a través de la transmisión online que estamos llevando. Y también quería contar que parte del proceso que lideró la presidenta Bachelet es reconocido por esta convención. En el artículo 50 del Reglamento de Participación Popular se incorporan al debate constitucional los resultados del proceso participativo ciudadano del proceso constituyente del 2016. Incluyendo las instancias de participación, consultas individuales, encuentros locales, cabildos provinciales y cabildos regionales. Creo que es muy importante resaltar que este proceso constituyente es una lucha de hace muchas décadas, que se inició cuando se impuso la antigua Constitución y que se materializa a través de esta Convención Constitucional. Una de las protagonistas fue la presidenta Bachelet, así que le agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. Gracias, Ricardo. Bueno, sin más, vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la exposición y a la presentación de la presidenta. Así es que, presidenta, bienvenida a esta Comisión Sistema Político y a la Convención Constitucional también. Tiene la palabra para su exposición. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Ricardo, y un gran saludo a todos los constituyentes. Quiero, primero que nada, agradecer muy sinceramente la invitación. ¿No está funcionando esto? Más cerca, ok. Agradecer la invitación a participar en este espacio deliberativo que creo que es crucial para una nueva Constitución. Valoro, además, que se trate de una instancia concreta, pero concebida, además, de cara a la ciudadanía, ¿no es verdad?, abierta y transparente, donde también las opiniones sean escuchadas con respeto y como insumo para una discusión de fondo, donde se dé la voz a la mayor pluralidad política, social, cultural, de manera que ninguna mirada quede fuera. También valoro asimismo que se invite a quienes hemos desempeñado cargos de representación popular por la experiencia que significa, yo diría, reunir los desafíos que nos mandató la ciudadanía y el ejercicio efectivo de la democracia y las políticas públicas. En consecuencia, hoy día yo no pretendo intervenir como experta en derecho constitucional, que no lo soy, sin duda, ni como cientista política. Simplemente lo voy a hacer como expresidenta, como servidora pública, que ha enfrentado y sigue enfrentando, yo diría, el tremendo reto de llevar los textos a la acción. Permítame partir con un elemento que creo que es clave, que es la necesidad de coherencia y de equilibrio como nociones transversales. Una de las tareas más desafiantes que tendrá la Convención es lograr, a mi juicio, dar coherencia y un sentido unitario a la Constitución. Creo que sería un error pensar que basta con reunir lo más reciente, la vanguardia de la discusión constitucional, si ello termina siendo un agregado de elementos fragmentados sin relación entre ellos. También sería un grave error dejar de escuchar los anhelos de la población. De allí, a mi juicio, la importancia de dedicar los esfuerzos necesarios a elevar un conjunto sistemático y orgánico de normas que den respuestas al Chile de hoy,
porque una buena Constitución es una que ayuda al funcionamiento del país. Tomará tiempo y mucha discusión, pero precisamente el proceso deliberativo tiene por misión llegar a ese punto de encuentro. ¿Cuál es el denominador común de todos quienes habitamos en Chile? ¿Cuál es el contorno que queremos para que nos rija? ¿Cuál es ese nosotros que traerá orgullo y paz por décadas? Por cierto, hablamos de algo más que los principios generales que tiene cualquier constitución, hablamos también de una estructura que le dé sustento. Entonces, lo más relevante, a mi juicio, es entregar al país un marco de entendimiento que sea consistente en permitir el desarrollo de nuestros principios comunes, del cual se desprenda una interpretación clara y compartida sobre lo que decidió como fundamento la ciudadanía, lo va a decidir en el 2022. Entonces, la coherencia es clave. En la medida que cualquier contradicción entraba en la práctica, que se hagan valer esos principios. Y una de las preguntas que deberán resolver como convencionales es cuán estrecho o amplio es este conjunto de principios y herramientas para asegurar esa coherencia. Ese equilibrio va a ser un pilar fundamental de la gobernabilidad futura. Y en relación con este punto, por lo que he podido conocer en diversas funciones nacionales e internacionales, el camino de una enumeración exhaustiva de derechos y deberes, de normas y garantías, puede terminar siendo contraproducente o letra muerta, tanto por la pérdida de la necesaria priorización como por la necesidad de dejar espacios a nuevas necesidades, a dar flexibilidad al cuerpo de leyes ante cambios de escenario. Parece prevalecer la constatación que a mayor claridad para todos, mayores garantías para todos. En definitiva, es fundamental alcanzar un acuerdo que logre un equilibrio entre lo esencial y lo aplicable, que establezca principios permanentes y capacidad de gobernarlos. Y esto es válido para todas las comisiones, pero creo que adquiere aún más sentido en esta comisión, que debe dar a Chile buenas herramientas para mantener viva su democracia. Permítame algunas palabras sobre la organización de nuestro sistema de gobierno. Concretamente, ¿qué ocurre con la forma en que se organiza el poder político? Es decir, a través de qué instituciones queremos que se distribuya el poder. El sistema de gobierno sigue siendo un tema abierto, con muchas dimensiones, argumentos y consecuencias prácticas, como el tipo de elección, directa o indirecta, limitaciones a la reelección, uso de las temporalidades políticas, es decir, elecciones simultáneas o separadas. Lo determinante es, una vez más, la noción de equilibrio. Si partimos del principio que el poder no puede estar concentrado en una sola institución, el desafío es lograr un equilibrio para representar de la mejor manera posible los anhelos ciudadanos y a la vez dar gobernabilidad. No son discusiones fáciles ni intuitivas y recién comienzan a salir del círculo de los académicos. Se va a necesitar invertir en mucha pedagogía hacia la ciudadanía para sumarla a la decisión y se necesitará capacidad de entendimiento para llegar a una posición lo más satisfactoria para todos. Se han escrito miles de páginas sobre las ventajas y desventajas del régimen presidencial, semipresidencial y parlamentario. Y a mí no me corresponde dar un punto de vista definitivo sobre un asunto cuya diversidad he podido comprobar en el mundo. Así, en Europa y Oceanía predominan el régimen parlamentario, seguido por variantes de semipresidencialismo. En América y África esta tendencia se invierte, con más estados con presidencialismo seguidos de cerca por casos de parlamentarismo. Sí creo que será importante hacer el esfuerzo de situar la argumentación en nuestra trayectoria histórica, ya sea para desapegarnos de ella o para perfeccionar el camino seguido hasta ahora. Chile tiene una tradición jurídica, por lo demás, que habrá que examinar con rigor y con generosidad. Quisiera agregar 3 elementos a tomar en consideración cuando se discute el sistema político. Primero, la cultura política de un país. Todo régimen está vinculado a una cultura política. Sin embargo, eso no quiere decir que cambiar el régimen provocará necesariamente un cambio cultural favorable. No hay causa y efecto, sino que intervienen otros factores como la participación activa de la ciudadanía, la transparencia exigida, los niveles de conocimiento y valoración de la democracia o el sistema de partidos del país. Como médico les puedo decir que un buen tratamiento pasa por un buen diagnóstico. Muchas veces ocurre que se quiere remediar una situación con respuestas que necesitan otras intervenciones, porque tenemos distintos problemas. Por ejemplo, un problema es mejorar la representatividad del régimen presidencial, otro es corregir su rigidez, otro es fortalecer la cultura democrática,
Otro es reconstituir el lazo entre representantes y representados. Por lo tanto, no se puede dar respuesta a todos los males con una sola medida. Segundo, la responsabilidad por los actos políticos. Es algo de lo que se habla menos, pero se debe tomar en consideración una adecuada rendición de cuentas de quien toma decisiones. Ante la exigencia creciente por atribución de responsabilidades, debemos ofrecer a la ciudadanía un régimen que contemple mecanismos claros para entregar un mandato y poder monitorearlo hasta el final. Si vemos los casos que del Brexit o la inacción climática, nos recuerdan que despojar una decisión de su responsabilidad política ejecutora es un problema de enormes consecuencias, porque si nadie se hace cargo, ¿cómo corregimos? El nuevo régimen deberá ofrecer claridades en este sentido o al menos permitir que la legislación particular lo haga. Tercero, la preparación de la transición institucional, como probablemente habrá cambios en la institucionalidad política actual, habrá que destinar los mejores esfuerzos en preparar las diferentes etapas de implementación en el tiempo. Y esto va a requerir, por supuesto, coordinarlo con el Gobierno y con el Congreso. Confío en que va a prevalecer el interés superior de Chile en las negociaciones que ya empiezan, tanto en términos logísticos, legales, como en las adecuaciones en cada administración del Estado, en particular en lo relativo a la situación de los trabajadores. Finalmente, a este punto quisiera recordar algo evidente, que la distribución del poder es también en el territorio. En Chile estamos empezando al fin a dar autonomía democrática a las regiones para que elijan a sus autoridades y definan su estrategia de desarrollo. Eso da más pertinencia a las decisiones y más legitimidad a nuestra democracia. Darle sostén será sin duda uno de los aspectos centrales del nuevo pacto de convivencia que Chile está construyendo. Pero creo que es tiempo de abrirse a otorgar seriamente competencias a las regiones. Esto requerirá que la nueva Constitución permita la creación de servicios públicos que dependan de las regiones y la dictación de leyes que permitan tener una efectiva potestad reglamentaria y administración financiera autónoma. Por cierto, esto deberá ir de la mano de responsabilidad y de límites, ¿no? El fortalecimiento de las regiones demanda que además se reconozcan las particularidades de cada territorio, con órganos descentralizados al interior de cada región, para no replicar la concentración en las capitales regionales. Un par de palabras sobre la organización del Congreso Nacional y el sistema electoral. Al igual que en la discusión sobre los problemas del presidencialismo, la discusión sobre un Congreso unicameral o bicameral está estrechamente vinculado con nuestra experiencia desde el año 1990. Sin embargo, es imposible evaluar este asunto sin incorporar en el análisis el régimen político, el sistema electoral y el funcionamiento del sistema de partidos. Y en este sentido quiero reiterar la necesidad de tener una mirada integral de procesos e instituciones interrelacionadas. Los principales nudos críticos muestran cómo estas dimensiones se nutren de nuestros aprendizajes pasados. La tardanza en medidas correctivas ha traído una frágil valoración de la institución y de sus integrantes. Y en primer lugar, creo que es importante pensar en la eficacia política. La lenta tramitación de los proyectos de ley y los bajos niveles de cooperación podrían ser resueltos en parte por un Congreso unicameral, pero hay quienes señalan que el bicameralismo asegura mejor calidad de los proyectos por la doble revisión legislativa. Y la verdad es que no hay respuesta simple, ambas posibilidades tienen pros y contras. Incluso podemos revisar la noción de celeridad parlamentaria si la creación de mayores espacios de intervención de la ciudadanía en el proceso legislativo pasa a ser un valor y no un rechazo. La eficacia y la legitimidad pasan a ser un binomio cada vez más determinante en cualquier discusión política. En segundo lugar, la representatividad de los órganos. Hemos experimentado una débil representatividad de la sociedad y de sus territorios, habiendo corregido en parte la falta de simetría entre peso electoral y peso en el Congreso. Sigue habiendo desafíos para abordar. El mejor espejo en el que habrá que mirar nuestro futuro Parlamento es lo que ha logrado la Convención Constitucional, combinando mecanismos correctivos y de reconocimiento a nuestra diversidad. Y aquí interviene el sistema electoral, donde siempre hay espacio para hacer correcciones, pero creo que hoy los esfuerzos más relevantes deberán orientarse en poner al día el funcionamiento de los partidos políticos con los nuevos estándares como organizaciones modernas, capaces de recuperar la confianza y cumplir un rol adecuado en nuestra nueva democracia. En tercer lugar, los controles internos y externos. Acá el bicameralismo ofrece mayores posibilidades de controles mutuos entre las cámaras. En caso de optarse por el unicameralismo, existen, por cierto, en experiencias mundiales,
mecanismos para cumplir la función de revisión de la segunda Cámara mediante un sistema integral de comisiones, mientras que la relación con el Ejecutivo puede cumplir en parte la función de vigilancia constitucional. Pero una vez más volvemos a la importancia del sistema electoral y en particular las inhabilidades o las limitaciones a la reelección. Lo importante es orientar las normas en la misma dirección. Lo que se busca es prevenir los ejercicios de poder abusivos o las influencias indebidas en la labor legislativa. Otro elemento central es que se debe seguir en el camino de mayor transparencia. Mucho se ha avanzado desde la transmisión de las sesiones, como ahora, la declaración de intereses, el acceso a la discusión legislativa, hasta el registro del lobby. Pero mientras exista posibilidad de perfeccionar, hay que proseguir el camino. Permítanme, y ya voy terminando, sobre la idea de Estado plurinacional. El censo del 2017 determinó que el 12,8% de la población se identifica como parte de un pueblo indígena. Sin embargo, en ninguna de las constituciones que ha tenido Chile en su historia, 1833, 1925, 1980, en ninguna de ellas los pueblos indígenas han sido reconocidos. No tienen existencia en la Carta Fundamental, como tampoco tienen existencia sus derechos. Se trata de una negación de la diversidad cultural que existe en Chile. Y nuestro país es una excepción en esta materia. Es uno de los 3 países en Sudamérica que no reconoce a los pueblos indígenas en su constitución, junto a Uruguay y Surinam. Distinta es la situación de Guatemala, Nicaragua, Colombia, que incluyeron los derechos indígenas en sus constituciones, reconocen el derecho a la propia cultura y la identidad étnica cultural. En México, Perú, Ecuador y Bolivia existe un reconocimiento de la composición pluricultural y multietnicidad sustentada en los pueblos originarios. Mucho más avanzados están países como Nueva Zelanda o Canadá, que otorgan rango constitucional a los tratados que los colonizadores europeos firmaron con los pueblos indígenas, como el Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda o los Number Treaties en Canadá. Un nuevo diseño constitucional podría contener un tratamiento a lo menos de los siguientes temas: autonomía, tierra y territorios, participación, representación, derechos colectivos, pluralismo jurídico y educación intercultural. El criterio rector es que se reconozcan derechos expresados como principios constitucionales, con el objetivo de garantizar la diversidad y alejarnos, por tanto, de un modelo único de vida y de entender las relaciones institucionales y culturales al interior del Estado chileno. No hay que temerle a la plurinacionalidad. Es lo que puede permitir al Estado y a las comunidades tener relaciones en que se reconozcan las particularidades de los pueblos originarios indígenas y sus demandas. Déjenme concluir felicitándolos a cada una y cada uno de ustedes por la labor que están haciendo. Creo que es de la mayor relevancia entregar a Chile la posibilidad de reencontrarse y dar un curso institucional pacífico con reglas claras a los conflictos que existen en nuestra sociedad. Y yo estoy convencida que no hay duda que somos un mejor país cuando somos capaces de conversar y de dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta Michelle. Una vez terminada, ¿cierto?, la exposición, se inicia la ronda de preguntas o el tiempo para el inicio de las preguntas por parte de los convencionales. Así es que queda abierta la palabra para que puedan preguntar. Raúl, tienes la palabra. Gracias, coordinadora. Buenos días, señora Presidenta. Respecto del sistema electoral y los partidos políticos, quería preguntar por la opinión que usted tiene sobre un sistema mixto que combine listas abiertas y cerradas como forma de fortalecimiento de los partidos políticos. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Arturo. Sí. Muchas gracias, Presidenta Bachelet. Mi pregunta es bien directa y apunta a la gradualidad y la implementación de cualquiera de los cambios que como sistema político se pudiesen acordar en esta nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Tiene la palabra Bárbara Sepúlveda. Gracias, coordinación. Muchas gracias, Presidenta Bachelet, por su exposición.
Yo quisiera preguntarle respecto de la duración de los mandatos presidenciales, teniendo en consideración que usted fue presidenta durante 2 periodos. ¿Qué opina de la duración actual del cargo? Hay personas que critican la duración de los 4 años diciendo que el primero es de instalación, que el último es de campaña y que precisamente el gobierno dura 2 años, 3 como máximo. ¿Usted cree que deberíamos volver al periodo de 6 años o quizás tener un periodo de 5 años o quizás mantener los 4 años pero tener una reelección por una sola vez? Y mi segunda pregunta es respecto de su experiencia como ministra de Defensa, que además es algo muy llamativo para también nuestra tradición porque usted fue ministra de Defensa y como mujer en el cargo también, eso no debe haber sido nada de sencillo. Y en ese sentido nosotros acá también tenemos que abordar el régimen de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Quisiera saber si en su experiencia existe una resistencia institucional a la reforma o es viable que podamos avanzar rápidamente a una reforma institucional o lo que algunas personas llaman una refundación institucional de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Bárbara. Ha pedido la palabra Constanza Juve. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias, Presidenta, también por su exposición muy clara. Se agradece también que haya venido presencialmente el primer expresidente que viene presencialmente, así que muy agradecida por eso. Yo comparto con usted, de hecho lo he planteado en esta comisión, de que para poder tener un tratamiento hay que tener un buen diagnóstico y que hay un tema de diagnóstico institucional muy complejo en el que estamos hoy día porque tenemos lo que en la academia se llama la parálisis institucional o el gobierno dividido, que es la mezcla entre elecciones conjuntas de presidente con parlamento, de un sistema electoral proporcional con grandes magnitudes y un presidencialismo donde el presidente tiene atribuciones pero no tiene poder. Entonces, desde ese punto de vista, yo le quería preguntar 2 cosas. Lo primero, usted señaló varias veces el tema del sistema electoral y yo comparto que es gran parte del problema que tenemos hoy día. ¿Cómo podemos, o qué sistema electoral, se imagina usted si mantendría el que tenemos hoy día con las magnitudes que tiene hoy día, donde hay distritos donde se eligen 8 diputados, por ejemplo, y eso termina generando una lejanía entre el representante y el representado, precisamente una lejanía entre la ciudadanía con el representado? Y por otra parte también, ¿qué opina de respecto a las elecciones conjuntas y estos 3 elementos? ¿Cuál cree usted que está fallando, si cree que algunos de estos elementos están fallando, y cómo vería usted, desde su experiencia, una potencial solución? Gracias. Gracias, Constanza. Es el turno de Fernando Atria. Gracias, coordinadora. Gracias por su presentación, señora presidenta. Uno de los problemas que están apareciendo en la conversación de esta convención, de esta comisión, es cómo diseñar un régimen político que permita un gobierno eficaz en la realización de sus programas de gobierno. De modo que esos programas de gobierno, cuando son vencedores en una elección, pueden ser vistos como que deciden cosas que después se van a realizar. Aprovechando su presencia aquí, creo que sería extraordinariamente ilustrativo para esta comisión que usted nos pudiera referir desde su experiencia. ¿Cuáles son los problemas que para la realización de un programa, que en su caso es un programa que recibió no solo el apoyo que significaba su elección, sino también apoyo parlamentario, pero que se encontró con distintos problemas en su realización de distinta naturaleza? Algunos de esos problemas tienen que ver, o pueden tener que ver, con el régimen político, y pueden ser entonces enfrentados desde la óptica de lo que interesa a esta comisión. Cuestiones, por ejemplo, como la forma de organización y funcionamiento de los partidos políticos dificulta la disciplina de coalición, como la relación entre el Congreso y el presidente dificulta la situación en condiciones de fraccionamiento, etcétera. Creo que escuchar de su experiencia el tipo de problemas que usted identificó puede ser muy ilustrativo para esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Es el turno de Tania Madriaga. Buenos días, muchas gracias. Quería consultar, Presidenta, por la dimensión territorial de la distribución del poder que la mencionó en su exposición, que me parece muy importante que le haya dado ese nivel de prioridad junto a otros criterios, y también la dimensión de legitimidad de la democracia, que creo que está muy vinculada respecto a lo que las comunidades de los territorios han venido planteando y que también lo hemos reflexionado en la comisión, sobre
cómo estamos conectando el debate de esta comisión con lo que la comunidad, la ciudadanía está requiriendo sobre la política en nuestro país. Entonces, quería consultarle, según su experiencia en nuestro país, ¿cuáles son las dificultades que hemos tenido que usted cree que son las más importantes para poder desarrollar un proceso de distribución del poder territorial? Y por otro lado, en su experiencia internacional, ¿qué cree usted que pudiera ser criterios o experiencias que pudiéramos mirar y que cree que han podido tener un mejor resultado que el que hemos tenido hasta ahora en nuestro país? Gracias. Muchas gracias, Tania. Ha pedido la palabra ahora Fuad Chaín. Fuad, tienes la palabra. Muchas gracias, Rosa. Agradecer a la presidenta su presencia, su muy clara exposición. Usted, presidenta, logró algo muy esperado, digamos, en su gobierno, que fue terminar con el sistema binominal por uno mucho más proporcional, lo que mejoró sin duda la representatividad del Congreso, pero con un sistema multipartidista extremo como el que tenemos genera dificultades también de gobernabilidad, porque dificulta la existencia de gobiernos de mayoría, y eso indudablemente que genera una complejidad. Por lo tanto, me gustaría saber qué opina usted, qué cambios podrían hacerse al régimen político para poder tener efectivamente gobiernos de mayoría. Y finalmente, simplemente agradecerle, porque creo que el primer gran impulso al proceso constituyente en el que hoy día estamos, se lo dio a usted con todo lo que fue los encuentros autoconvocados, los cabildos, todo ese proceso participativo que sin duda puso en el tapete la necesidad de poder tener una nueva Carta Fundamental. Así que en gran parte el que estemos aquí también tiene que ver con su voluntad, con su decisión de impulsar un proceso de estas características para Chile. Gracias, presidenta. Gracias, Fuad. Hernán Larraín, tienes la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, presidenta, por su presencia. Uno de los grandes debates que está teniendo esta comisión es el régimen político. Una opción es perfeccionar el presidencialismo actual, otra alternativa es avanzar a un semipresidencialismo, donde el Congreso jugaría un rol muy importante y eventualmente podría elegir al jefe de gobierno. Usted señaló que la característica de la cultura política debía ser el primer elemento que deberíamos considerar pensando en el sistema político. En su experiencia, como 2 veces presidente de la República, ¿cómo cree usted que leerían y verían los cambios la ciudadanía si es que le pasamos a los partidos políticos la elección de quién va a tener la responsabilidad política de la toma de decisiones y no la tradición de elegir directamente a quien lo hace como es actualmente? Muchas gracias. Gracias, Hernán. Es el turno de Patricia Politzer. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, presidenta. Me sumo a los agradecimientos de tenerla aquí presencialmente y gracias por su exposición. Como ya se ha dicho, nuestra tarea es precisamente el sistema, el régimen político. Creo que hay bastante consenso y supongo que usted lo comparte de que tenemos un régimen hiperpresidencial. Entre las cosas que hemos escuchado es seguir con un sistema presidencial con menos poderes, redistribuir el poder y quizás también adoptar ciertos mecanismos del parlamentarismo, como pueden ser la revocación del mandato y la disolución del Congreso por una vez en el periodo. Me gustaría saber cómo ve usted la posibilidad de esos mecanismos, especialmente cuando vemos gobiernos que parten con una gran aprobación y a poco tiempo pierden esa legitimidad ante la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Gracias, Patricia. Tiene la palabra Pedro Muñoz. Pedro. Muchas gracias, Rosa. Me sumo también a los agradecimientos por la presencia de la presidenta Bachelet hoy día acá y poder, desde su experiencia, ¿cierto?, incorporar elementos para esta gran tarea que estamos realizando. Yo quiero aprovechar, presidenta, su presencia acá para preguntarle sobre otro tema que tiene que ver esta comisión, no necesariamente sobre régimen político,
Sí, claro, sobre el régimen político, sino que aprovechando su experiencia internacional, otro de los temas que tiene que ver esta comisión dice relación con las relaciones exteriores, la integración regional y la cooperación transfronteriza, pensando en problemas como la crisis climática y la crisis de migraciones, Presidenta. ¿Qué elementos ve usted como centrales incorporar a la discusión constituyente que pudieran aportar a una mejor relación con nuestros vecinos y a enfrentar desde la cooperación y desde la integración regional problemas tan importantes como los dos señalados? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Pedro. Guillermo Namor ha pedido la palabra, así que Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias, Rosa. Bueno, primero que todo agradecer a la Presidenta por su exposición y quisiera sumarme a la pregunta que hacía Hernán en relación a algo que usted mencionaba, Presidenta, sobre la importancia de un diagnóstico claro y la importancia de considerar la cultura política. Le quería preguntar, no una óptica académica, sino que una óptica de su experiencia. ¿Usted cree plausible que en nuestra cultura política hagamos una distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno? Y como segunda pregunta, o más bien dos preguntas más, si usted cree probable que tengamos en el futuro, o qué le parece a usted la posibilidad de que en el futuro hayan ministros que a la vez sean parlamentarios, y la posibilidad también de que en el futuro se comparta el poder de agenda en relación a las emergencias legislativas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Gracias, Guillermo. Alejandra Pérez ha pedido la palabra. Alejandra. Hola, buenos días. También sumarme a agradecer la presencia de usted aquí hoy día. Quiero saber qué piensa de la elección conjunta de una presidencia y vicepresidencia, dividiendo funciones y que sea con paridad. Gracias. Gracias, Alejandra. Marcos Barraza, tienes la palabra. Gracias, coordinadora, presidenta. Gracias por la exposición. 3 preguntas. La primera, usted señaló el riesgo de que una constitución excesivamente descriptiva o exhaustiva en el catálogo de derechos pudiese convertirse, como es experiencia en otros países, en algo inaplicable. Pensando en los extremos, constitución habilitante pero de corte neutra versus constitución más de corte programático, ¿cuál es el rol del Estado en eso si es que, digamos, pensando en la gobernanza Estado, mercado y comunidades? ¿Cómo lo visualiza usted? Y eso vinculado a otra afirmación que hizo, que es cuál es el común denominador o unidad de esta Constitución, que en mi opinión debiese ser bienestar y derechos sociales, satisfacción. En segundo lugar, muchas de las exposiciones que se han hecho en esta comisión y en otras parten de una crítica a la democracia meramente representativa y enfatizan el carácter de una democracia participativa, con diferentes niveles o gradualidades desde el punto de vista de la ciudadanía y su capacidad de deliberar. Concretamente, ¿qué opina sobre mecanismos de democracia directa, como por ejemplo la iniciativa popular legislativa u otras? Y en tercer lugar, para concluir, dentro de la discusión sobre el régimen de gobierno, pensando en reequilibrio de competencia entre ejecutivo y legislativo, a saber, figura presidencial y legislativo, han surgido opiniones que plantean, por ejemplo, que parlamentarios puedan ejercer como ministras de Estado sin perder la condición de parlamentarias. ¿Lo ve viable? ¿Ve riesgos de clientelización? Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, Marcos. Cristian Monkever, tienes la palabra. Gracias. Presidenta, qué bueno que esté acá y que se haya dado el tiempo, también presencialmente, para poder recoger opiniones en los temas que interesan a esta comisión. Yo tengo varias preguntas, algunas se han repetido, entonces voy a tratar de ir eliminando varias para hacerlo más eficiente, pero hay un tema que ha dado vuelta acá y que muchos lo han planteado en la lógica de equilibrar funciones entre el Congreso y la Presidencia de la República. Una de ellas es algo que atañe directamente
al funcionamiento, que es el gasto. Existe la idea de dar iniciativa de gasto, o se ha planteado a los parlamentarios en ciertas materias. ¿Qué le parece eso? Entendiendo la función o superfunción que lleva adelante la DIPRES y el Ministerio de Hacienda en esta materia, lo reducido de las facultades del Congreso en esta materia. Y si es así, ¿cómo permitir que esto funcione bien o que cuaje bien? Generar una suerte como de DIPRES paralela en el Congreso, etcétera. Sí, eso es un tema. Y lo otro, nosotros avanzamos en ley de cuotas en el Parlamento y, si no me equivoco, fue iniciativa de su gobierno. Hoy día tenemos en la Convención paridad, en el fondo efectiva, y todos lo sabemos. También se ha discutido una paridad efectiva en el Congreso hacia adelante. ¿Qué opinión tiene de eso? Y si le parece adecuado. Y por último, aprovechando su rol de fuerte de vinculación con las Fuerzas Armadas, como ministra de Defensa, etcétera, hay una discusión previa, que es si el rol de las Fuerzas Armadas como instituciones tienen que estar en la Constitución o no. Eso es un tema. Y de ser así, ¿qué cree usted que deberíamos incorporar en esa discusión? Un debate que vamos a empezar recién a escuchar a expertos, pero ya que usted está acá y difícilmente logremos que podamos tenerla presente de nuevo, ver la posibilidad de tener una opinión en esa materia. Muchas gracias, Cristian. Ha pedido la palabra también Francisca Arauna, Maximiliano Hurtado, Ruggero Cosi y Alondra Carrillo. Tiene la palabra en primer lugar Francisca Arauna. Muchas gracias, Rosa. Comentarle, Presidenta, que en el chat de YouTube nosotros estamos transmitiendo, le mandan mucho cariño por acá. Por otro lado, como feministas de la Convención Constitucional, estamos muy preocupadas por la democracia paritaria. Entonces, usted abrió un gran camino para nosotras, por lo tanto me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esto y cómo después vamos a ir implementando, porque una de las grandes preocupaciones en general, particularmente de los varones, es cómo después vamos a ir implementando esto. Y eso es algo que me gustaría que me pudiera responder. Y por otro lado, también hemos conversado mucho respecto al bicameralismo asimétrico acá. Y creo que responde también a algo que usted ha planteado, que tiene que ver con la territorialidad y cómo respondemos a esto. Y se plantea una segunda cámara territorial con mucha representación, porque una de las cosas que más reclaman las personas, y yo soy parte de la Comisión de Participación Popular y veo las normas que han ido presentando, y lo que más dicen es que las personas que están en el Senado particularmente no representan al territorio, nunca han vivido en el territorio. Por lo tanto, esta segunda Cámara vendría a solucionar eso y no dejaríamos, ¿verdad?, a una sola Cámara legislando, sino que se encargaría de ciertas temáticas importantes también para fortalecer eventualmente gobiernos locales, no lo que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Es el turno de Maximiliano Hurtado. Max. Gracias, coordinadora. Presidenta, un gusto tenerla entre nosotros. Muchas gracias también por la exposición. Mi pregunta tiene que ver con, compartiendo que el diagnóstico, por cierto, es lo más importante y la experiencia es base para el diagnóstico. En su experiencia, ¿cuál es el punto neurálgico entre la relación del Ejecutivo y el Congreso Nacional? ¿Cuál fue su experiencia sobre esto y qué medidas desde un régimen presidencial pueden tomarse precisamente para mejorar ese relacionamiento y esa sintonía que se requiere para materializar un programa de gobierno? Gracias, Presidenta. Gracias, Max. Quedan 3 palabras pedidas y con esto vamos a cerrar esta parte de la sesión relativa a las preguntas de los convencionales. Tiene la palabra Ruggero Cosi. Muy buenos días, gracias a los coordinadores por esta iniciativa, a saludar a los demás miembros de la comisión, agradecerle, Presidenta, su presencia y preguntarle por un tema que está muy relacionado con todo el régimen político, porque la Constitución es un todo orgánico al final del día y es todo un sistema de contrapesos, y que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. En el proyecto que usted presentó al final de su mandato se mantenía la existencia del Tribunal Constitucional. En otros procesos constituyentes en Bolivia se mantuvo, se le dieron funciones, por ejemplo, para intermediar los conflictos de competencia entre los distintos pueblos indígenas. En Colombia también se mantuvo. En fin, es una pregunta difícil, pero le quisiera preguntar derechamente si usted mantiene esa posición y qué sugerencia nos haría también a las comisiones que estamos viendo ese tema. Gracias, Ruggero, por acompañarnos a esta sesión. Alondra Carrillo tiene la palabra vía Zoom.
Uy, había escrito que son demasiadas preguntas, entonces no sé si la expresidenta va a poder responderlas todas y va a bajar mi palabra. De todas maneras, la dejo planteada solo, si es que le alcanza el tiempo para abordarla. Entre las iniciativas populares de norma, una de las iniciativas más comunes dice relación con la necesidad de limitar la participación en cargos públicos de las personas que han sido condenadas por corrupción o bien por violencia de género, lo que va en la línea también de la campaña de la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres, de fuera los agresores de cargos públicos, ¿no? Si es que le alcanza el tiempo, si pudiera referirse a esas limitaciones que se proponen con bastante fuerza desde las organizaciones populares y desde la ciudadanía no organizada también. Muchas gracias, Alondra. Igual señalar que tenemos visitas de hartos convencionales que no son parte de la comisión, así que también se agradece la presencia de ellos acá y se releva también que hayan querido asistir. Tiene la palabra Constanza Schönhaut. Constanza. Ya, muchísimas gracias. Bienvenida, presidenta. Mi pregunta va mucho más relativa precisamente a los partidos políticos. Creo que es claro que hay una crisis de representación importante. Sin embargo, también creo que hay un consenso bastante transversal del relevante rol que cumplen los partidos o las organizaciones políticas colectivas para efectos de fortalecer la democracia. Y entonces ahí también, en el marco en el que nos hemos dado, sobre todo en el contexto constituyente, sobre la participación electoral de independientes por fuera de organizaciones políticas, al menos reconocidas por el Estado, ¿cómo podría o cuál es su opinión respecto a la incorporación dentro del sistema de participación política institucional respecto de ello? Y la segunda pregunta también respecto a partidos, cómo quizás, esto yo sé que es más o menos difícil, pero algunas luces sobre cómo podemos empezar a avanzar, a transitar nuevamente a partidos más programáticos, que sean capaces de expresar posiciones claras ante la ciudadanía, dejando atrás los partidos más pragmáticos, donde muchas veces terminan, y quizás a propósito de la falta de democracias internas, en caudillismo o en la política de la farándula, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias, Constanza. Para terminar con esta ronda, vamos a dar la última palabra a Luis Jiménez. Luis. Yuspagarpa Hachelpiri, presidenta Michelle Bachelet, expresidenta Michelle Bachelet. Un saludo desde el pueblo Aymara, de las comunidades en mi personal de Guayotire, Chiapas y todas las comunidades de Arica, Parinacota y Tarapacá. Mi pregunta es, ¿cómo usted se imagina un Estado plurinacional en el diseño del sistema político? Es decir, ¿cómo usted se imagina los pueblos puedan estar dentro de la unidad territorial del Estado, distribuyendo el poder para que no haya más discriminación y nuestras cosmovisiones, culturas y territorios puedan seguir existiendo como así lo deseamos? Yuspagarpa. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos todas las compañeras y compañeros constituyentes que nos acompañan hoy día en la convención. Tuvimos 20 intervenciones de preguntas, con 2, 3 preguntas por intervención, un promedio de 50, 60 preguntas más o menos. La presidenta anotaba acá un montón de hojas. Varios de esos temas están interrelacionados, varios de esos temas se complementan. Así que primero quiero agradecer a las cientos de personas que nos están acompañando por YouTube, por Facebook, por Instagram, todas las redes sociales de la convención y todas las transmisiones particulares que estoy viendo acá de varios de los constituyentes. Así que agradecerles por los saludos, por el apoyo. Y sin más, dejamos a la presidenta para que nos ayude con algunas de las preguntas que se han hecho. Si yo pudiera contestar todas las preguntas, no sé, pues me dan el premio Nobel o algo, ¿eh? Porque en verdad que no tengo idea muchas de las cosas que ustedes me preguntan. Va a ser muy franca, yo soy así, los que me conocen. Porque claro, yo siento que al final, voy a decir una cosa que va a ser muy brutal, pero al final lo que importa son las personas, digamos, en el sentido que los sistemas pueden ser perfectos y si las personas no funcionan adecuadamente, los sistemas no van a funcionar. Entonces, yo no estoy diciendo, lo que quiero decir es que no hay sistema de gobierno perfecto, no hay una respuesta perfecta que pueda solucionar los problemas de partidos que la ciudadanía no ve como legítimos.
O sea, el problema es que los partidos tienen que ser capaces de reconstituir la relación con la ciudadanía, tienen que ser capaces de acercarse a la ciudadanía. Y creo, como tú decías, desde lo programático, desde las ideas. Pero en una sociedad como la nuestra hoy día, estoy hablando de la sociedad, de las personas cuya preocupación fundamental es tener para comer, para vivir, el debate de ideas es realmente poco, es pequeño, y por eso creo que es súper importante que esta convención y todos ustedes puedan tener abiertas estas puertas para que mucha otra gente pueda incorporarse a discusiones que probablemente para algunos les parezcan súper lejanas, ¿no? Y probablemente mucha gente no tenga la menor información, y lo vimos en el proceso constituyente que hicimos, constituyente que hicimos nosotros. Es que incluso en mi casa, mis hijas con sus compañeros de la universidad no tenían ni idea si había defensor del pueblo, si no había. O sea, yo soy de una edad en que estudié, aprendí todas estas cosas, aprendí la Constitución y sabíamos cuáles eran las instituciones del Estado, pero la gente más joven no tiene esa experiencia. No han tenido educación cívica, se llamaba en mi época, ¿no? Entonces, yo siento que, primero, que no hay una respuesta única, perfecta, que todos los sistemas pueden tener cosas buenas, cosas malas, y eso habrá que evaluarlo. Es posible que, hay muchas preguntas que ustedes han hecho, si es posible, por ejemplo, estoy tratando de, no solo de ver las preguntas, sino de entenderme la letra, porque trato de escuchar mirando a las personas y escribo, entonces después no puedo entender lo que escribí, pero por ahí me preguntaban, ¿no es verdad? Si era posible, por ejemplo, tener ministros que fueran parlamentarios. Yo he visto de todo en el mundo. Hay gobiernos donde hay primer ministro que es elegido por el Parlamento y sus ministros son parlamentarios, y hay otros que son primeros ministros que son elegidos por votación, pero los ministros no son parlamentarios. Hay gobiernos en cuyas constituciones les permite el poder resolver el Parlamento, ¿no es verdad?, por una vez, y sin embargo el drama de eso es porque hay un país en concreto, y no voy a nombrar, que lo hizo hace poco. El presidente me aseguró que estaba respetando todo el derecho internacional, etcétera, pero todavía no hay parlamento. O sea, el riesgo es cómo uno balancea las cosas de manera de que algo que puede sonar como súper democrático no termine al final convirtiéndose en algo autoritario, ¿no? Porque entonces hay que balancear todas esas cosas, porque hay que pensar. Yo creo, yo no estoy muy segura si o sea, yo sé que el presidencialismo actual no es tan exagerado como antes, ¿eh? Tengo el recuerdo que en la época de Lagos hubo un acuerdo, en el acuerdo, yo creo, en la agenda de crecimiento, se llegaron a acuerdos y se bajaron muchas de las atribuciones que los presidentes tenían. Todavía quedan bastante. Pero justamente por las temáticas que ustedes señalaban de las dificultades de los sistemas electorales, en las dificultades de los partidos políticos, un régimen completamente parlamentario existe, claro. No sé si en nuestra cultura política y en la realidad política que estamos viviendo hoy día fuera lo más adecuado. Porque creo que efectivamente, por un lado, está esta multiplicidad de partidos. Ahora, yo mientras lo escuchaba decía, bueno, no tienen ni idea que en Filipinas hay 95 candidatos a la presidencia de la República. ¿Ah? O, por ejemplo, cuando terminó digamos, el gobierno autoritario en Túnez, se presentaron 120 y tantos partidos a las elecciones. Por lo tanto, la posibilidad de elegir era uno. Entonces, claro, cuando uno trataba más de pensar en... Yo estaba en una mujer, entonces estábamos tratando de impulsar la paridad, ¿no? Era muy difícil porque no daba más espacio que para uno. Entonces, o salía un hombre o salía una mujer. Bueno, y ahí está el viejo truco, poner primero el nombre del hombre y el segundo el de la mujer, entonces sale electo el primero, ¿no? O sea, están los viejos trucos, y por eso que uno tiene que hacer los sistemas cebra, ¿no?, combinados, y ojalá mujer-hombre, mujer-hombre. Yo creo que, estoy siendo bien dispersa, lo lamento, pero creo que ¿cuáles son las dificultades para gobernar con el Parlamento?
Estoy tratando de pensar cuán abierta puedo ser. A ver, lo primero, que una de las dificultades grandes de cualquier presidente, sea un sistema presidencial o semipresidencial, es que va a depender también de la coalición que lo apoya. Yo tuve una primera experiencia con 5 partidos políticos y después con 7. Créanme, no es fácil. No es imposible, pero no es fácil, porque poner de acuerdo, o sea, claro, hay un programa de gobierno que se apoya, ¿no? Pero después empiezan las necesidades de los parlamentarios, responderle a sus propios, a su base, ¿no? Y a veces, si el gobierno está más o menos es bueno pegarle al gobierno, aunque sean de tu coalición. No voy a nombrar a nadie, por si acaso, no se preocupen. Tengo muy buena memoria, sí. Pero la verdad es que yo por eso digo que al final lo que importa es los compromisos que uno puede adquirir, ¿no? Y cómo se entiende la política en el sentido de que efectivamente los partidos tienen que estar cerca del gobierno que han apoyado porque creen en lo que ese gobierno ha planteado, ¿no? O que quiere plantear. Pero no pueden intentar gobernar al presidente de la República. El presidente de la República tiene que tener una cierta independencia de los partidos, porque los partidos tienen otras lógicas. Y yo creo que una de las dificultades, me preguntaban sobre el periodo presidencial, una de las dificultades en la política es que la política debería ser estratégica. Y la dificultad de una política estratégica, es decir, que piensa en el país de futuro, es que si tú tienes elecciones cada 4 años, y los parlamentarios tienen cada 4 años, la gente empieza a pensar más bien en la próxima elección. Es en ese sentido que yo creo que la lógica chilena de no tener reelección inmediata responde un poquito a eso, a pensar que el presidente en curso no esté pensando ser reelecto y por tanto lo que haga, piensa en el país. No digo que todos los presidentes lo hagan, pero esa debiera ser la lógica, y no solamente en ser reelecto, ¿no? Porque esa es una dificultad. Y una dificultad para que sean estratégicos cualquiera sea, el presidente o los parlamentarios, y sobre todo los parlamentarios que son electos cada 4 años. 6 años presidente de la República, poder tener más tiempo para hacer su programa. Claro, Lagos tuvo 6 años, a mí me lo cortaron a 4. Yo me pregunté si era porque era mujer, pero bueno, no importa. Pero ¿se imaginan 6 años de un presidente malo? Es una tragedia para un país. ¿Ah? Entonces, por eso digo que todas estas cosas no son abstractas, va a depender, o sea, los sistemas no resuelven todos los problemas, primera cosa. Yo en ese sentido creo que en otros países tienen 5 años y sin reelección, o sea, ni inmediata ni futura, una vez y ya, se acabó. Puede ser bueno, Estados Unidos tiene eso, México tiene eso, no lo sé. 4 años cortos es corto. Uno no alcanza, y no tiene mucho que ver solamente con las elecciones. Es cierto, sí, que las elecciones, y creo que tenemos otro problema nosotros, que tenemos entre medio elecciones, ahora se ordenó un poquito más, pero había un momento que todos los años había elecciones, o eran, no gobernadores, pero los del Consejo Regional, los municipios, qué sé yo. Entonces, al final, en un gobierno había 3 años donde había elecciones, y eso dificulta mucho, porque la gente que quiere ser electa se focaliza en ello y no se focaliza en las tareas que tienen que hacer. Entonces, yo siento que ese es el problema, cómo uno logra un sistema donde las personas puedan ser más estratégicas. Yo creo, ahora, no se trata de que estén 20 años y sean estratégicos, porque eso, claro, nadie los quiere tampoco. Yo sí creo, y mandé un proyecto de ley, pero no pasó, de iniciativa popular de ley. Yo creo que la democracia y la gente, el mundo lo ha demostrado. El 2019, en 80 países estaba la gente en las calles protestando, por distintas razones, socioeconómicas, problemas contra la corrupción, o porque los gobernantes habían sido electos asegurándose que no iban a ir a la reelección y querían cambiar la Constitución para ir a la reelección. Y la gente, o sea, yo soy una convencida de hace rato,
que ni los sistemas políticos ni los sistemas económicos responden a lo que la gente quiere y que se requieren nuevos modelos económicos y que se requieren nuevos modelos políticos. Y por cierto, la democracia no es para nadie es suficiente solamente como derecho a elegir. Nadie, o sea, hoy día es mucho más evidente, ¿no? Porque estas grandes movilizaciones en todas partes del mundo han hecho que la gente pueda darse cuenta por frustración, por indignación, por lo que sea, de que tiene un cierto poder. Y por eso yo creo que es clave la participación de la ciudadanía. Y la gente no quiere solamente elegir a un candidato, sino que quiere poder tomar decisiones en el día a día. Y creo que es clave darle mayor valor al territorio, porque es en el territorio, es en lo local donde pasan cosas, ¿no? Y donde la gente, ahí donde vive la gente, donde sus derechos pueden estar ahí relacionados. Entonces, yo de verdad creo que se requiere formas de participación ciudadana constantes, frecuentes. Una de ellas puede ser la iniciativa popular de ley, puede haber otras, ¿no? Otras formas, pero creo que es clave. Y creo que en eso nosotros tenemos un vacío bien grande como sociedad y como país, como sistema político. Y en toda su diversidad, ¿no? Y por eso es que creo que también los territorios son claves, porque no creo que debiera haber como una lógica homogénea para cada territorio. Y por eso yo señalaba que en el proceso de regionalización era importante avanzar a darle más potestad, incluso de facultad de gasto propio de los territorios, porque las realidades son súper heterogéneas. Es cierto, uno puede tener políticas globales de salud, no es verdad, cosas, pero hay otras cosas que son específicas, ¿no? Y eso requiere una cierta especificidad y que requiere tener más autonomía, que hoy día no la tienen todavía. Y yo creo que eso se requiere avanzar mucho más. Y en ese sentido, claro, por ejemplo, Luis preguntaba sobre como aymara, ¿no es verdad? Y es muy distinto la realidad aymara, ¿no es verdad?, que la realidad lasquenche o cualquier otra, ¿no? Entonces, requiere un Estado, requiere tener una regionalización que se haga cargo de toda esa diversidad, toda esa riqueza y diversidad cultural, étnica, etcétera, ¿no? Y nosotros hoy día no tenemos eso todavía. Hemos avanzado en regionalización, pero todavía no tenemos esa capacidad. Ahora, ¿cuánto gasto puede definir el Parlamento? Yo tengo una preocupación, sí. Porque yo veía muchas veces un proyecto de ley que era bueno o malo, no sé, lo que sea, y estaba arriba todo el mundo gritando. Y los parlamentarios votaban porque estaban sus votantes ahí, a favor o en contra. Entonces, pero por otro lado, sé que el presidente Lagos planteó una especie de DIPRES en el Parlamento, ¿no?, como una oficina que pueda tomar definiciones presupuestarias. La pregunta es, me imagino, si las iniciativas de ley del Parlamento pudieran incluir recursos, ¿no? Esa es la pregunta, porque hoy día hay iniciativa legal de los legisladores. Yo creo que puede ser, pero que hay que asegurar que haya una cierta coherencia presupuestaria, que no sea motivado exclusivamente por razones, digamos, muy particulares que pudieran generar un gasto presupuestario tremendo que el país no pudiera llegar a acuerdo. Pero con los parlamentarios había acuerdos, muchas veces se llegaba a acuerdos. Siempre es más difícil el reajuste y esas discusiones, ¿no? Pero se había acuerdo. Yo no estoy en contra de ninguna posibilidad, pero no tengo experiencia en eso. Tendría que estudiarlo un poco más para saber cuáles son las experiencias, si son buenas experiencias, malas experiencias, cuáles son los pros y los contras y cuáles son los riesgos que conllevan muchas de estas cosas. Entonces, yo sé que estoy siendo una lata para ustedes porque les gustaría que yo tuviera como respuestas blanco y negro, pero no las tengo, ¿no? Porque creo que este es un tema súper complejo y que no hay soluciones perfectas. Pero sí creo en que hay que asegurar que la democracia paritaria pueda fortalecerse y en ese sentido hay que revisar si en el sistema electoral es suficiente lo que se logró avanzar con respecto del tema de género
o si hay que incluir más. Creo que es súper importante, obviamente, insistir en cosas que no son del régimen político, sino que son de la educación. Cómo uno educa a los niños y niñas de manera de asegurar que los derechos de las niñitas sea algo que para todo el mundo sea normal y adecuado. Hay que educar a los apoderados también en ese mismo sentido. Porque si no, y lo otro que es las señales que se dan políticas, y creo que esta convención, y por eso decía que este es un buen modelo, porque el que haya paridad, aunque creo que por la paridad se perdió una o dos mujeres, ¿no? Porque algo pasó y claro, se equilibró, pero quedaron como dos mujeres menos, sí. Pero bueno, pero es una cosa que fue en todas partes del mundo sumamente, yo diría, fue muy importante para muchas personas. Oye, de verdad que no entiendo la letra, qué cosa más atroz. Sí, sí, yo me acuerdo cuando le pedí a la Carola Toá que fuera ministra, ella renunció al Parlamento. Y claro, la pregunta es si los parlamentarios, o sea, yo lo que no creo que pueda hacerse, lo hacen en algunas partes, yo no sé cómo. En Francia son ministros y pueden ser parlamentarios y pueden ser alcaldes. Y además en algún momento tenían los 3 sueldos, lo que es increíble. Pero yo creo que el trabajo de ministro tiene que ser de dedicación exclusiva. O sea, uno tiene que trabajar todo lo necesario. O sea, no veo posible ser parlamentario y ministro al mismo tiempo. Una cosa distinta es si alguien de un parlamentario quiere ir a ser ministro y se le pueda permitir que vuelva. Esa es una discusión distinta, ¿no? Pero yo creo que no se puede, o sea, yo creo que es muy difícil para un país como el nuestro, largo, grande. No tenemos una población enorme, pero tenemos y yo creo que ese es un tema que hay que preguntarse también, por la representación territorial, porque efectivamente hay regiones que son enormes, y la posibilidad de ese parlamentario, por más trabajador que sea, de poder cubrir toda la región, de poder llegar a la gente, que la gente sienta que el que ella eligió es personas que están cumpliendo con las metas que se esperaban, es muy difícil. Yo sé que la lógica era y fue, como en Estados Unidos, ¿no es verdad?, que todas las regiones sintieran que tenían el mismo peso, porque de lo contrario las regiones más chiquititas iban a sentir que efectivamente no tenían la misma relevancia que las regiones más grandes. Y ese es un elemento complejo de definir. Pero creo que hay regiones que son, por su extensión, la verdad que hay que repensar si el número de electos corresponde. En términos de la transición, alguien preguntó. Yo personalmente creo que nada debiera cambiar. O sea, yo decía hay que ponerse de acuerdo con el Congreso y con el Parlamento, pero creo que habría que dar un tiempo para los cambios, que no puede ser una cosa abrupta, digamos, ¿no? Porque además la gente eligió parlamentario, presidente de la República, y por lo tanto esas personas tienen que tener la posibilidad de cumplir el periodo por el cual fueron elegidos, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una transición en la cual se pueda pensar efectivamente que eso viene para más adelante, para tal fecha. ¿Se acuerda? Como se hizo con el tema de la reforma procesal penal, de los gobernadores, ¿no? Que se tomó la decisión, bueno, los que están hoy día en ejercicio siguen en ejercicio, pero en un próximo periodo entra esto en vigencia. Lo que sea, que ustedes vayan a definir y que la gente después vaya a aprobar, ¿no? Porque si no es muy complejo, si no es muy desordenado, es muy complejo. Las personas tienen que, cuando llegan, tanto los parlamentarios como los presidentes y sus ministros, que ordenarse, y se ordenan el periodo que tienen para hacerlo. Tienen que fijar sus prioridades y todo aquello. Sobre las Fuerzas Armadas no he pensado nada, para ser franca. Me refiero en la Constitución. Lo único que tenía claro y que se sacó es que no podían ser los garantes de la institucionalidad, digamos, ¿no? Eso se cambió ya hace años. Es el pueblo soberano, el garante, ¿no?, de una democracia, de una sociedad. Con respecto, Marco preguntaba algo sobre lo esencial de la Constitución. Yo pienso que lo esencial es que tiene que definirse un Estado social y democrático de derecho.
¿no? Eso es lo esencial, ¿no? Que pueda garantizar efectivamente los derechos a todas las personas. Obviamente en la medida de lo que el país pueda, pero que efectivamente. Y en ese sentido, claro, no es parte de ustedes, pero creo que obviamente hay varias cosas de la Constitución que hay que cambiar, porque yo creo siempre, lo he creído, pero en particular si uno lo ve con el COVID, quedó aún más claro que quienes han podido responder es el Estado y que los privados tienen que jugar un rol, sin duda, pero el Estado es el que realmente puede garantizar los derechos a las personas. Y por eso es que tiene que ser un Estado de derecho democrático, sí. Y la Constitución actual da un rol de subsidiariedad al Estado, que creo que le limita extraordinariamente en las posibilidades reales de garantizar los derechos a las personas. Entonces, ahí es una parte básica. Yo no sé si ustedes se tienen que meter con eso o es otra parte, pero creo que eso es clave, efectivamente. Elección conjunta de presidente y vicepresidente. Y paritaria. Chile es uno de los pocos países que no tiene vicepresidente y que tiene un sistema en el cual cuando el presidente no está, asume, hay una orden de prevalencia, asume el ministro de Interior y si no hay un orden de prevalencia. Y hasta ahora ha funcionado bien eso, ha funcionado bien. Hay otros países donde los vicepresidentes juegan. Argentina, la vicepresidenta es la presidenta del Senado, ¿no? Dirige el Senado. No tiene un rol, o sea, tienen roles distintos bien definidos. Hay otros países donde los vicepresidentes lo único que quieren es tirarle la alfombra al presidente para que se caiga, ¿no? Y algunos lo han logrado también. Entonces, todo esto, como digo, tiene sus pros y sus contras. Yo no sé si en la cultura política chilena por ejemplo, el modelo presidente-primer ministro pudiera ser entendido, porque en la cultura política chilena, si a alguien le pasa algo, no sé, en cualquier parte siempre, bueno, en la cultura política chilena los fracasos se centralizan y los éxitos se regionalizan y se localizan, ¿no? Siempre el gobierno y el presidente es culpable de cualquier cosa. Y en ese sentido, porque suponen que los presidentes saben todo, cuando digo saben todo me refiero a detalles, a cosas que no tienen por qué saber uno, ¿no? Pero creo que, entonces no sé si para la cultura política chilena la presencia de un primer ministro y presidente es algo que la gente pudiera entender bien, pero que si hay cualquier modelo de ese tipo, se requiere que las funciones sean súper claras y definida, porque de lo contrario el choque de poderes, el choque de representatividad y de identidad puede ser lapidario, yo diría, para un sistema. Realmente malo. Sí, creo que me quedo aquí porque la verdad que no sé nada. Una última cosita. Finalmente, yo de verdad que creo que el gran desafío, o sea, yo creo que la realidad muestra que los partidos políticos son necesarios, o sea, son necesarios porque supuestamente los partidos son capaces de mirar la dimensión país, ¿no? Es súper importante la movilización ciudadana, pero los ciudadanos tienden a formar grupos de interés, ¿no? Grupos que se movilizan por los derechos humanos, por el medio ambiente, por lo que convoca, ¿no? Por el derecho a las mujeres, por los derechos indígenas. Y los partidos tienen la obligatoriedad de tener una mirada país, incorporar todos esos elementos. Entonces son necesarios. Eso yo estoy una convencida. Pero los partidos tienen que ir a una reforma profunda, interna. Tienen que encontrarse con la gente. Tienen que recanar la legitimidad.
Entonces, y eso se logra, no creo que a través de leyes, se logra a través de entender cuál es su rol, de no alejarse de las personas, de estar ahí en la base, en el territorio, y de representar a la gente y ser lo más fieles a su palabra, a lo que se han comprometido, a lo que dicen representar. No va a haber ni una constitución ni una ley que resuelva eso si no se logra lo más fundamental, y que los partidos realmente le den garantía a las personas de que las personas importan y que están trabajando por ellas, ¿no? Creo que eso va a ser difícil que una constitución lo modifique por sí mismo. Puede abrir oportunidades, puede dar una esperanza de que las cosas van a mejorar, pero yo siento que el sistema de partidos y los partidos en sí mismos y los liderazgos, y yo creo que si hay uno de los temores, uno de los problemas que tenemos en el mundo hoy día es falta de liderazgos, ¿no? O sea, cuando alguien hablaba por aquí de cómo mirábamos, alguien preguntaba, no sé si era Londra o alguien más, del problema algunos de ustedes planteó el tema, creo, de las relaciones internacionales, ¿no? Uno hubiera imaginado que frente al COVID el mundo hubiera dicho, unámonos, cooperemos, esto es un problema de todos, ¿no es verdad? Tanto así que yo llegué a pensar en una tal vez ingenuidad absoluta, o tal vez más bien un optimismo exagerado, de que el COVID fuera lo que fue las dos guerras mundiales, ¿no? Las dos guerras mundiales, que lo que permitió es que se lograra una Declaración Universal de Derechos Humanos, porque el mundo que existía en esa época, ¿no?, dijo, ¿saben qué más? No podemos volver a vivir ese horror. Entonces pongamos de acuerdo cuáles son los mínimos sociales básicos de derechos que hay que garantizar a todo el mundo por el hecho de ser humano. Interesante para las chiquillas que se hablaban de feminismo, porque fue una mujer feminista india la que logró que se pusiera el concepto de seres humanos, y no, porque en esa época el concepto era los derechos del hombre, ¿no? Y incluso la señora Roosevelt, que ella hablaba así, pero fue una india que fue feminista la que hizo eso. Entonces, fue tal el horror de las guerras que se dijo, no podemos volver a esto. Entonces, armemos un algo que nos convoque a todos, que nos comprometa a todos, ¿no? Yo tenía la esperanza que el COVID hiciera lo mismo, que la gente supiera que teníamos cosas como humanidad fundamentales que teníamos que cuidar y respetar. Y no lo logró. Se ha visto algunos elementos. Y yo creo que estamos en un momento súper difícil. O seguimos por la senda que seguimos internacionalmente, sin integración, y no vamos a resolver los problemas. La migración es un derecho humano de movilidad de la gente. Se ha movido en la historia buscando oportunidades. Y la única posibilidad y no es un fenómeno de un país individual, tiene que ser visto regionalmente, tiene que ser visto internacionalmente, porque el mundo se va a seguir moviendo. Y la única diferencia es que lo van a hacer de manera más peligrosa. Se van a poner más en daño, porque si no pueden pasar por la frontera, van a pasar por el cerro, por no sé dónde. Entonces, la verdad es que eso es un tema que hay que mirarlo, verlo y trabajarlo internacionalmente, ¿no? Y creo que ha habido poca capacidad de hacerlo. Y si no lo hacemos, vamos a seguir, miren, lo que se nos viene en el mundo, conflictos bélicos, conflictos por el agua, conflictos entre sectores que no van a tener tierras, agua, lo vemos lo estamos viendo hoy día, ¿no? El cambio climático, que es un tema súper clave. Entonces, la única posibilidad es decir, mira, todos estos desafíos son globales, tenemos que enfrentarlos globalmente, cooperando. Porque lo que se viene está bastante malo si no somos capaces de eso, ¿no? Y yo creo que en eso el mundo de las relaciones internacionales es clave, de integrarse, de poder diferenciarse en lo que corresponda, pero a la vez poder integrarse mucho más. Y se hace bastante, en otras pandemias se hacía bastante, ¿no? Los epidemiólogos, cuando yo estaba en salud, se reunían y tomaban medidas. Ahora no, pues todos cierran fronteras, esa es la solución, cerrar fronteras. Pero la verdad es que los virus no respetan las fronteras, no conocen las fronteras. Entonces, yo de verdad creo que es clave que haya una mayor integración. Ha sido difícil por razones políticas, ¿no?, en la región.
política, y en el mundo. Pero esperemos que haya sensatez y se logre trabajar en esa dirección. Yo he estado bien dispersa, lo sé, pero bueno, es que yo hace tiempo que no hablo de estos temas, ¿entiendes? Entonces estoy dedicada a otras cosas. Así que, pero bueno, gracias a ustedes. No, pero de verdad yo quisiera agradecerles muy sinceramente. Yo sé que han sido víctimas de muchas críticas, ¿no? Que tienen el problema que tienen muchos, que hay tanta expectativa en la Constitución que es difícil, uno nunca puede cumplir las expectativas cuando son enormes. Pero por eso ustedes son unos valientes, por un lado. Ahora con máscara es más fácil salir a la calle si no resulta la cosa, pero en fin. Pero no, de verdad los felicito, porque creo que son temas súper densos, súper difíciles, y creo que la gente espera de ustedes tanto, que espero que lo logren. Y yo sé que no me van a invitar nunca más porque he estado tan desordenada, pero no importa, puedo participar en alguna otra por Zoom. No. Muchas felicitaciones a todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Presidenta. Esta comisión está siempre invitada y queríamos pedirle como un favor final. Las personas que usted ve acá al frente son las personas que durante enero van a estar votando una propuesta constitucional de nuevo régimen político, de plurinacionalidad, de un sistema de organizaciones políticas y también de un sistema electoral. Y quería pedirle una reflexión final. ¿Qué recomendación le daría a estos constituyentes que tenemos al frente, que son los encargados de llevar al Pleno la propuesta que debe ser votada ya? No, yo diría, creo que existe ese espíritu aquí, me han dicho, de buscar acuerdos, de escucharse. Porque creo que el gran desafío es tener una constitución que pueda rescatar, por un lado, lo que la gente verdaderamente quiere y anhela. Algunos son materia constitucional, otros no son materia constitucional, y no todo el mundo sabe, y creo que en eso ustedes van a tener que hacer harta pedagogía. Nosotros, cuando hicimos el proceso de discusión de Constitución, partimos diciéndole eso a la gente, porque la gente quería discutir lo que a ellos les preocupaba más, ¿no? Y muchos de esos no eran de orden constitucional. Entonces le explicábamos primero que nada, para que no fuera una discusión estéril, para que ellos mismos también entendieran que era materia de ley, que era materia constitucional. Entonces yo creo que ustedes, y creo que, a ver, yo daría dos recomendaciones. Lo primero es, comuniquen más lo que hacen. Yo no sé si la gente sabe lo que están haciendo, si saben y sienten que están teniendo resultados, que están avanzando. Comuniquen mejor, tal vez. A lo mejor todavía no pueden comunicar porque no tienen acuerdos sustantivos, pero creo que es clave que la gente sepa que la constituyente está funcionando, que está aportando. Creo que es clave, sí, es difícil para esta comisión en particular, mostrarle de qué manera lo que ustedes van a proponer, acordar, o me imagino primero que se habrán puesto de acuerdo en cómo van a trabajar en los disensos, porque es re fácil en los consensos, pero en los disensos es más difícil. Entonces uno primero que nada tiene que ponerse de acuerdo cómo resuelve los disensos. Pero lo que yo quiero decir es que es clave la labor de pedagogía y mostrarle a la gente de qué manera lo que ustedes están proponiendo va a significar un cambio positivo para sus vidas, ¿no? Y que no es una cosa abstracta, lejana, que le da lo mismo. No sé si el presidente Lago habló de la señora Juanita, pero a la señora Juanita le da lo mismo probablemente, ¿no? Como decía mucha gente, yo lo escuché este fin de semana, o sea, yo tengo que seguir trabajando, así que me da lo mismo, yo voy a seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que eso, que ustedes hagan una labor de pedagogía importante,
y cuando comuniquen, cuenten, puedan mostrarle a las personas lo que realmente, de qué manera esto va a ser central. Yo creo que hay que volver a hacer educación cívica en los colegios, porque hay una cosa que nosotros hicimos, pero que es un poquitito, ¿no? Porque creo que la gente tiene que aprender y los jóvenes tienen que aprender porque ellos quieren participar. La juventud está participando en muchas cosas. Algunas estarán en lo político, otras estarán en lo ambientalista, otras estarán en los temas de género, pero quieren participar. Y yo no sé si ustedes solamente han tenido audiencias con, me imagino, un grupo enorme de distintos actores, ¿no? No solamente gente aburrida como nosotros. Yo diría eso y paciencia, porque llegar a acuerdos va a tomar un cierto tiempo. Pero por sobre todas las cosas no olviden nunca por qué fueron elegidos y cómo fueron elegidos. Porque yo creo que fue algo que dio tanta esperanza, no solo aquí, los chilenos en el exterior que votaron también masivamente. Entonces, desearles éxito, mucho éxito, porque la tarea no es fácil, para nada. Y yo me hubiera encantado de haberle dicho, mira, esto es lo que hay que hacer, 1, 2, 3, 4, 5, porque la verdad que yo tengo seria duda de muchas de estas cosas. Así que, eso. Muchísimas gracias, Presidenta. Compañeras, compañeros, les queríamos pedir ayuda también para que nos ayuden a hacer una salida ordenada. Vamos a hacer un punto de prensa, vamos a comentar un poco lo que se habló acá. Les queríamos pedir su colaboración. Vamos a suspender la sesión hasta las 11:30 y vamos a despedir a la Presidenta. Presidenta, le quería agradecer Queremos por una su experiencia. foto, queremos una foto. Sí. Tranquilo, ya viene. Venía un cierre espectacular, lo cortaron ahí en la mitad. Pero queríamos agradecerle, Presidenta, por su experiencia, por su testimonio y especialmente por sus reflexiones y decirle que usted también es parte de este proceso constitucional. Así que vamos a suspender, vamos a invitarlos a todos acá para tomar una foto muy ordenada y vamos a aprovechar de despedir a la Presidenta con un gran aplauso. Se suspende la sesión.